Bueno, es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Es un privilegio para mí venir el domingo a la iglesia, porque yo vengo los sábados. Mi reunión es los sábados y es como raro venir el domingo, pero es una bendición. ¿Cuántos están contentos? ¿Sí? ¿Felices o no? ¿Y cuántos vienen a aprender de la palabra? ¿Sí les gusta aprender? Ok, pues vamos a estudiar la palabra en esta mañana y les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Estamos viviendo tiempos tremendos como iglesia, como nación, y ahí necesitamos saber cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas y cómo debemos actuar como iglesia. Colosenses, y leamos desde el versículo 9 para tener más o menos un contexto de lo que la palabra, lo que el apóstol está hablando. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Tremenda palabra. Yo le he colocado a este tema: pertenecemos al reino de luz. ¿Cuántos pertenecen al reino de luz en este lugar? ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Usted entiende lo que eso significa? Pertenecemos al reino de luz. Y la palabra, el apóstol Pablo es uno de los especialistas para hablar del mundo espiritual, del reino espiritual y de toda su organización. Yo estaba orando y preparando, y algo que traía paz a mi corazón era entender que Dios tiene un plan magistral. Dios de antemano tiene un plan divino sobre todas las cosas, pero también existe un plan de las tinieblas, y el plan de Dios es restaurar su iglesia. El plan de Dios es establecer su reino. El plan de Dios es que su iglesia y su pueblo pueda levantarse en restauración, vivir en santidad, ser guiada, renovada y prepararse para los últimos tiempos. Si usted lee la Biblia, está escrito en ella que hay tiempos finales, y usted escucha en este tiempo, la mayoría de conferencistas habla de los últimos tiempos, de las señales de los últimos tiempos. Creo que aquí es donde menos como iglesia hemos tocado a fondo lo que es el Apocalipsis y las señales de los últimos tiempos. Pero en el plan divino, en el plan del Padre, Él prepara a su iglesia hacia los últimos tiempos, y las señales están dadas. Así que usted y yo y todos como iglesia debemos caminar en el plan de Dios, en el plan divino. Así que en ese plan de Dios encontramos que en los finales tiempos también Satanás se prepara con su reino, porque sabe que su final está escrito. Su final está escrito. Es increíble que en la Biblia encontramos que los planes para el reino de las tinieblas ya fueron diseñados, ya están escritos. Y el enemigo trata de resistir. Por eso se conoce que él resiste
el plan de Dios, que él se opone al plan de Dios en su vida, en su casa, en su familia, en su ministerio, en la iglesia y en esta nación. Él se resiste. Por eso cuando hablamos de que hay un reino y pertenecemos al reino de Dios, es más, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, antes de que cuando Juan empezó a establecer su ministerio, Juan hablaba: preparaos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y llegó Jesús y él vino con su reino y dice: preparaos, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Él llegó a establecer el reino de Dios y nosotros somos parte de su reino. ¿Cuántos son parte de su reino en este lugar? Entonces voy a dar unas características, voy a dar una breve, sé que usted lo conoce, una breve descripción del reino espiritual y de esos dos reinos, y va a identificar que en este momento estamos viviendo el mayor conflicto espiritual a nivel mundial. No es solo Colombia, no es solo la iglesia, a nivel mundial se vive un conflicto espiritual y muchas veces nosotros lo ignoramos como iglesia. Por eso la palabra nos enseña, y el apóstol Pablo está hablando allí de que él nos ha trasladado. Eso es espectacular, porque a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio, él operó un milagro increíble, y usted lo va a aprender a través de esta palabra. Y usted va a entender el por qué está en este lugar, el por qué necesita la palabra, el por qué necesita la revelación de la sangre de Jesús en su vida. Y yo creo que nuestro pastor, como ningún otro, se ha esforzado para que nosotros seamos especialistas en conocer la guerra espiritual y las armas que Dios nos ha dado, y sobre todo la revelación del poder de la sangre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor César Castellanos? Entonces el enemigo quiere controlar el mundo entero. Y controlar, le hablo de gobernar. Él es un gobernador, él gobierna un reino. Y por eso la palabra que acabamos de entender, de leer, y usted lee casi en todo el Nuevo Testamento, es más, las epístolas del apóstol Pablo, si hay alguien que nos enseña magistralmente del reino espiritual, es el apóstol Pablo. Entonces lo primero que él nos enseña es que existen dos reinos, y esos dos reinos están en guerra continua. Esos dos reinos están en un conflicto continuo, y tú debes pertenecer a uno de esos dos reinos. Hay dos reinos establecidos en este mundo, y cada uno de nosotros hacemos parte de alguno de ellos e identificamos a las personas que pertenecen a cada reino. Es fácil identificar quién hace parte del reino de luz, del reino de Dios, del reino de su amado Hijo, y quién hace parte del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, y que su gobernante es Satanás. Es fácil. Yo sé que usted lo sabe, pero voy a mostrarle algunas de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo. Esos dos reinos, dice ahí el pasaje que acabamos de leer en Colosenses, dice que nos muestra que son dos ámbitos que son opuestos. Uno está el dominio de las tinieblas, está gobernado por Satanás, y está el reino del Hijo de Dios. Pertenecemos a alguno de ellos. Pero lo que dice, y me encanta lo que dice el apóstol en los Colosenses, ahí en este versículo, dice que fuimos trasladados de un reino al otro. Fuimos trasladados. Otra versión dice fuimos redimidos. Y la nueva versión, hay casi 16 traducciones de la Biblia. Esta otra me encantó porque dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, por medio de su sangre. ¿Por medio de qué? Dígalo bien fuerte. ¿Por medio de qué? Su sangre. Nos trasladó y necesita. Aquí está la bandera de nuestra nación. ¿Cuántos aman esta patria? ¿Cuántos aman Colombia en este lugar? ¿Y usted dónde quiere que esté Colombia? ¿En el reino de las tinieblas
o en el reino de la luz. Y debe ser trasladada por medio de la sangre. Es el único medio. Y por eso nuestro pastor nos enseña que por medio de la sangre podemos obtener victoria, como estábamos cantando. Y usted puede identificar que por encima de cualquier hombre que quiera gobernar Colombia, hay uno más grande que quiere gobernar, que quiere establecer el reino de él, su reino de tinieblas. Usted puede ver los hombres, mas simplemente sobre ellos hay un gobernador mayor. Y usted como iglesia debe tener el discernimiento para alinearse quién puede ser más opcional para establecer el reino de Dios en nuestra nación, en nuestras familias, en nuestra descendencia. Pero todo sucede por medio de la sangre del Cordero de Dios. Dice, y nos ha trasladado, es espectacular. Dice, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. La versión que leímos dice, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Usted asegúrese en esta mañana de que su vida, su matrimonio, su hogar, su familia, sus hijos estén en el reino de Dios, en el reino de su amado Hijo de Dios. Y no es simplemente pensar que porque yo vengo a este lugar automáticamente me hace. No, mire lo que dice la Biblia. Y tal vez internamente muchas personas viven esa batalla, ese conflicto. Cuando pertenecemos al reino de Dios, todos los días vamos a librar un conflicto espiritual. Todos los días. Porque el enemigo se resiste, se opone a que usted se consagre, a que usted le sirva a Dios, a que usted viva en santidad, a que tenga una vida de oración, a que siga la palabra, a que ame la palabra, a que obedezca y se someta al reino de Dios. No es solo decir que usted es del reino de Dios y no vive conforme a este libro. Porque la naturaleza de los hijos de las tinieblas y los hijos de luz son opuestas. Y en una misma casa y en una misma familia puede existir personas que aman la naturaleza del reino de las tinieblas y aborrecen la naturaleza del reino de los hijos de Dios. Y por eso es un conflicto. Lo segundo que encontramos en la palabra y de lo cual nos habla el apóstol Pablo es que hay un orden mundial. Por encima de todo hay un orden mundial. Este círculo terráqueo está bajo un orden mundial. Y eso usted lo encuentra ahí en la palabra. La palabra declara en Efesios cómo está dividido y el orden que hay. Hay un orden espiritual, así como lo hay en las naciones mundiales. Hay un orden, hay gobiernos, hay presidentes. Todo está bien establecido para que la autoridad o para que los países puedan ser gobernados. Y el mundo también existe ese orden. En el mundo espiritual existe ese orden. Y por eso dice la palabra que ese orden, dice en Efesios, si usted tiene su Biblia ahí cerca, ojalá la traiga, en el capítulo 2 va a mirar lo que dice el apóstol Pablo. Este es tremendo. Este me encantó porque ahí vamos a ver, escúcheme bien, el carácter de los hijos del reino del enemigo. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que ahora opera, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. ¿Están conmigo? Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow, ese texto está increíble. Hace una comparación. Bueno, yo lo digo con tranquilidad porque sé que todos son hijos de luz aquí. Me dijeron que todos eran. Dice, eso eran ustedes todos antes. Todos éramos antes participantes de ese orden mundial. Estábamos bajo ese gobierno. Y ese orden mundial, dice, este pasaje habla de la creación, pero habla es del orden. Y que este mundo está gobernado por el príncipe, dice allí, lea el nombre, el príncipe de la potestad del aire. Preste bien atención a eso, el príncipe de la potestad del aire. Hay dos palabras que usan allí en griego, y la palabra príncipe es arche, que significa gobernante. Es la misma palabra que se describe arcángel o arzobispo, y dice es un ángel que gobierna. Mientras que un obispo gobierna, un arcángel es una autoridad espiritual en griego, pero que él gobierna en los aires, en el mundo espiritual. Y ahorita le explico bien. Hace referencia a la atmósfera espiritual. Pero la palabra más específica, que es aer, dice lo que indica que Satanás es quien ejerce autoridad en el aire sobre la superficie de la tierra. Dice, ¿cómo llegó a tener esta posición? ¿Cómo llegó a ser el gobernante de esta tierra? Usted lo sabe en el Génesis. La primera unción en la cual Dios había habilitado al primer hombre era la unción para gobernar esta tierra. Dios le dio esa habilidad, esa habilitación a Adán. Él era el príncipe de esta tierra, Adán. Y cuando pecó, simplemente le dejó el gobierno al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Entonces él está gobernando. Desde ese momento le fueron entregadas las llaves para gobernar esta tierra. Y tiene todo un orden, y es importante resaltar tres cosas de esa naturaleza que se desprende de ese gobernante. Cuando uno quiere gobernar y quiere que alguien lo gobierne, lo que tiene que tener cuidado es la naturaleza que va a desatar sobre los que gobierna. Nomás mire la naturaleza de Bogotá, el reflejo de esta ciudad, el reflejo en la cual nosotros queremos entregar esta nación. La naturaleza, o sea, se extiende del gobernante a la nación. Y por eso la iglesia tiene que distinguir eso, tener el discernimiento espiritual más que carnal. Y por eso lo primero que quiero resaltar en esta mañana es que dice, Pablo se refiere a Satanás primero como un espíritu. Nuestro enemigo no es alguien físico, nuestro enemigo no son las personas, es lo que se mueve sobre esas personas. Y dice, es un espíritu, no es un ser físico de carne y hueso, y opera, gobierna en los hijos de desobediencia, no en nosotros. Diga, no en nosotros. Mire a alguien cerca y dígale, no en nosotros, no en mi familia. Él no opera, él no gobierna en mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque nosotros no somos hijos de desobediencia. Solo esos que están allá afuera, solo ellos son los que desobedecen a Dios. Por eso la naturaleza del reino de Satanás, su gobierno se ejerce, su influencia primero es sobre los hijos de desobediencia. Es una naturaleza de rebeldía. Entonces, cuando usted ve ciertos gobernantes, ciertos líderes que tienen esa naturaleza, usted no tiene que tener tanto conocimiento bíblico para saber qué espíritu se mueve en ellos. Dice, opera en los hijos de desobediencia. Y todo aquel que está en desobediencia vive bajo ese gobierno, bajo esa influencia, bajo Satanás. Pero la palabra dice, todos nosotros vivimos en eso. Sin excepción alguna, todos en algún momento estuvimos.
y fuimos parte de esa naturaleza, fuimos parte de ese reino. Y gracias a la sangre de Jesús fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle el mejor aplauso en esta mañana al Señor. Lo segundo que es delicado, présteme atención a eso. Yo he estudiado mucho y me encanta todo el tema de la guerra espiritual. He estudiado bastante, he leído bastante. Pero algo que vi en uno de los libros del doctor Derek Prince me voló, como decimos por ahí, me voló la cabeza. Porque lo he leído una y otra vez y he estudiado y lo he enseñado. Pero en lo segundo, en lo que opera este gobierno satánico, dices, en nuestra mente. Yo solo di una conferencia acerca de lo que es la mente, que es el campo espiritual más increíble, invisible en todos los que estamos acá. Usted puede mirar al santo que está a su lado. Mire, por favor, un momentico, mira al santo que está a su lado. Usted lo mira y le ve hasta la aureola, ¿cierto? Y los ojitos ahí de santidad. Pero si usted supiera lo que ha pasado por esa mentecita, algunos de ustedes ni se sentarían al lado de ese santo. Se asombraría que algunas de esas mentecitas son el taller del enemigo. Porque es un campo invisible. Se puede estar en la iglesia, estar aquí y estar pensando, oye, ese pastor sí que me cae mal. Tranquilo. Porque su mente es algo invisible. Al enemigo no le importa que usted esté en cuerpo acá mientras la mente suya le pertenezca a él. Por eso el apóstol Pablo dice, debemos cuidar nuestra mente. Si hay un mayor conflicto que viven nuestros hombres hoy, las mujeres, nuestros jóvenes hoy, por la clase de doctrinas y confusión que se levanta en el mundo entero, las mayores batallas es en su mente, en sus pensamientos, donde el enemigo levanta fortalezas. Y usted puede ver entero una persona, un hombre o mujer, y estar derrumbado porque el enemigo conquistó su manera de pensar. Eso es lo que el enemigo quiere controlar, manipular, apropiarse. Y mire cómo están nuestros jóvenes en este tiempo. ¿Dónde son adoctrinados? ¿Qué es lo primero que ganan en este tiempo a nuestros jóvenes? Su mente. ¿A dónde van? Y por eso mire lo que dice Romanos 8:7. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La otra versión dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Lo que habla allí en Efesios habla de dos cosas, que eso fue lo que yo aprendí. Dice una cosa, hay gente que se preocupa por su naturaleza carnal, pero me encanta porque Derek Prince decía, hay dos cosas que debes preocuparte. Tu naturaleza es una cosa y tu mente es otra. Aquí puede ser personas que yo ya estoy consagrado, pastor, yo hace rato que no peco, tengo esa carne en la cruz del Calvario, ese viejo hombre está clavado allá, pero su mente no ha sido conquistada. Son dos áreas totalmente diferentes donde libramos, y por eso su mente demuestra de qué reino es usted. Su mente en esta mañana demuestra quién gobierna su vida. Si es Dios, si es su palabra, o si es la naturaleza del enemigo. Y por eso dice que cuando nosotros encontramos personas batallando en un conflicto con la palabra, con los principios de la palabra, dice, es porque su mente está en rebelión contra el Señor. Su mente es desobediente. Y decía el doctor Derek Prince, uno de los resultados de educar la mente carnal puede ser la formación de un enemigo de Dios. No es raro que la mayor oposición del evangelio se encuentre entre los círculos más académicos, los más ilustrados, los de mayores títulos. Les cuesta comprender el camino de la fe, y por eso que cuando usted va y le habla, le predica a alguien que es tan ilustrado, tan ilustre, te ve como alguien ridículo, ¿cierto? Y dice, pero este es un retrógrada.
porque su mente es enemiga de Dios. Se cree superior igual al carácter de quien lo gobierna. Lo siguiente de esa naturaleza, el siguiente punto para describir, y sé que ninguno de nosotros estamos acá, pertenecíamos a eso, pero los que pertenecen a la naturaleza del reino que no es de luz, tienen una naturaleza rebelde y orgullosa. Rebelde, y en consecuencia esa naturaleza es la naturaleza del mundo. Y la palabra dice, estos son esos hijos que están bajo ese sistema mundial, dice, son hijos de desobediencia y por ende hijos de ira. Hijos de ira es aquellos que producen la ira de Dios. ¿Cómo comenzó la rebelión en el cielo? Como un gobernante tan importante, un arcángel tan poderoso que dirigía la tercera parte del reino de Dios, ¿qué fue lo que lo llevó a la rebelión? Primero, el orgullo. El orgullo lo condujo, subiré, seré igual a Dios. Y se llenó de ese orgullo, se le inflamó. Orgullo viene de una palabra griega, es inflamar. Y cuando a una persona se le empieza a inflamar la cabeza, por eso es que no puede sujetarse. Así que la naturaleza del reino de las tinieblas se puede ver por una naturaleza rebelde y orgullosa. Y eso es lo que el enemigo quiere establecer sobre la faz de la tierra. Él sabe que su fin se acerca, pero sabemos que sobre su reino hay uno mayor que el de él, y es el de nuestro amado Hijo Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Voy dirigiéndome hacia el final. Hay algo que debemos entender como iglesia. Debemos entender que hay una estructura, hay una organización que está en la palabra. Y una vez más, mire, le he leído Colosenses, he leído Efesios, porque Pablo es algo increíble como él entendió todo lo que se movía. Él no se quedaba solo aquí en lo terrenal y que lo que se agarra el uno con el otro y que el uno se ofende con el otro. No, él sabía que sobre todas las cosas había un orden de Dios y había un orden espiritual y que había un conflicto continuo. Y él sabía que había una estructura en el reino de las tinieblas, y nosotros como creyentes lo debemos entender, debemos ser educados en ello. Todo esto usted lo encuentra en la Biblia que usted carga ahí. Todo eso está, y está en Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo nos hablaba de ese orden que tiene el reino de las tinieblas y el reino de Dios, y nos explica que en esa estructura nosotros tenemos esa lucha. Y mire lo que dice el versículo 12 de Efesios 6, dice, porque nuestra lucha, habla de una lucha, utilizó la palabra lucha por el deporte de la lucha cuerpo a cuerpo. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados. ¿Contra qué más? Potestades. Contra los poderes de este mundo. Esa organización que le estoy hablando, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En las regiones qué? Celestes. Hay toda una organización. Y bueno, eso es una conferencia que se daba en Reencuentro, donde se hablaba todo lo que es el reino espiritual, toda su organización. Pero usted lo puede encontrar en Efesios, esa organización. Así que hay gobernantes de mayor rango, de menor rango. Se posicionan en naciones, se posicionan en ciudades, se posicionan en familias y se posicionan hasta en individuos. Rangos distintos que están ahí en la palabra, y su propósito es gobernar una nación como Colombia, gobernar una ciudad, gobernar una familia, gobernar un individuo. Y por eso hay rangos, y dice, a eso nos enfrentamos. Nuestra lucha no es que no tengamos lucha, tenemos una lucha. Y esto fue lo segundo que me impactó. De pronto yo no lo sabía, usted lo sabía. Me quedó más claro, porque decía Derek Prince que esos dominadores mundiales, esos que dirigieron una rebelión en el mismo reino de los cielos, este gobernante que se arrastró la tercera parte de los ángeles,
es el que quiere gobernar. Y dice, y se desarrolla todo en los lugares celestiales. Es algo espiritual, es una organización espiritual. Y por eso dice que hay algo problemático en muchos de nosotros como cristianos, de cómo es que el gobierno de Satanás está en los cielos. Cuando dice celestial, es en los cielos. ¿Cuántos imaginaban cuando oraban o hacían guerra espiritual que el reino de las tinieblas estaba bajo de sus pies? ¿Cuántos? Honestamente, levante la mano. Y por eso usted estaba ahí y le doy en esos cachos. Y usted se imaginaba que estaba por allá en lo profundo del averno, ¿cierto? Pero usted no se imagina que el reino está organizado en los lugares celestiales. ¿Cómo así? Todo eso usted lo encuentra en la palabra de Dios. Me encanta eso. Y por eso dice la palabra, uno tiene que tener en cuenta el primer verso de la Biblia, que es plural. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cielos en plural. Cielos, hay cielos que Dios creó. Y bueno, no tengo tiempo para explicarle toda esa organización, pero hay un fundamento, otro texto que usa el apóstol Pablo, que nos da claridad de eso. Está en 1 Corintios 12:2 y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso habla el apóstol Pablo de una experiencia que él tuvo. Y si fue llevado al tercer cielo, eso nos dice que hay un segundo y un primer cielo, un cielo intermedio del cual nos habla el pastor César, y que cuando él habla de eso usted dice, ¿y dónde quedará ese tercer? Es los cielos. Entonces, en ese cielo intermedio del cual nos enseña nuestro pastor, está ese reino organizado de las tinieblas. Y por eso cuando usted ora, cuando la iglesia se levanta en intercesión a orar a Dios, tiene que penetrar ese reino. Y usted en Daniel 9, Daniel 10, cuando él estaba ayunando, dice que él estaba orando por 21 días, estaba ayunando y había algo que le resistía, que se oponía. El príncipe de Persia le resistía a su ayuno y su oración. Entonces vino en su ayuda el arcángel Gabriel. ¿Sí es así? Eso es espectacular, esa guerra que se genera solo porque un hombre estaba orando y ayunando. A través de la oración tuvo que romper la oposición que se genera en el mundo espiritual, en ese mundo invisible. ¿A qué nos está llamando Dios? A que evaluemos si realmente nosotros hacemos parte del reino de la luz. Si realmente nosotros como iglesia deseamos de todo corazón establecer el reino de luz, establecer el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación. Y no es con indiferencia. Ay, a mí no me importa. No es con la omisión, el pecado de la omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No es con apropiación. Tú dices, yo amo esta nación, yo amo mi familia, yo amo esta tierra, y yo voy a ser parte de establecer el reino de luz y voy a proteger en oración mi casa, mi tierra y mi nación. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Y no solo se hace religiosamente, se hace también eligiendo, votando, siendo influencia, siendo inteligente, teniendo el discernimiento de Dios, educándose y mirando la diferencia de las naturalezas de las personas y teniendo un criterio bíblico. Esto no es de una guerra o una batalla de opiniones en las redes sociales. Es que usted tiene conocimiento de la palabra y hay un orden, y deseamos que Dios gobierne Colombia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Tres cosas si oramos. Lo primero, debemos volvernos a la oración. Quien vive en el reino de luz establece el reino de Dios a través de la oración. Amén. Segundo,
Sabemos, debemos ser conscientes todos los días. En bien usted se despierte, piense en esto: usted está viviendo un conflicto espiritual. El hecho de pertenecer al reino de Dios, hay un reino contrario que se va a manifestar en usted, en su mente, en su naturaleza y en sus hijos y en todo lugar. Todos los días tenemos un conflicto, todos los días debemos orar y batallar para establecer el reino de Dios. Y tercero, Dios nos ha dado las poderosas armas espirituales que están en la palabra, están en Efesios capítulo 6. Pero no hay nada tan poderoso como lo que nos ha enseñado nuestro pastor, como esos 7 derramamientos de la sangre de Jesús y esas 5 confesiones. Y solo hoy yo le he hecho referencia de la primera confesión. Porque ¿qué dice la palabra? El texto que arrancamos dice: porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Jesús en este lugar? Dele un aplauso al Señor, póngase en pie en esta mañana. Aplauda al Señor bien fuerte. Si usted quiere establecer el reino de Dios en esta nación, aplauda y dé un grito de guerra en esta mañana. Usted establece el reino de Dios cuando usted predica. Usted establece el reino de Dios cuando vuelve a hacer células, cuando usted se dirige a un barrio, va y conquista una casa, salva las almas. Usted está haciendo y estableciendo el reino de Dios. Y a eso Dios ha llamado su iglesia. A eso Dios nos ha llamado. No a estar en incertidumbre, no a estar contagiados por lo que el mundo se contagia. Y ahora, yo escucho ahora: ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, ¿y yo para dónde me voy a ir? ¿Dónde va a ir? ¿De qué? No cometa la locura que cometió Noemí y su familia, que en tiempo de hambre se fue de su nación, porque estaba en incertidumbre y no sabía de qué reino pertenecía, y abandonó Belén, la casa del pan. Y luego regresó. ¿Pero cómo regresó? Sin esposo y sin hijos, porque murieron todos en otro lugar. Usted tiene que estar seguro. Usted no pertenece a este reino carnal de este mundo. Usted pertenece al reino de Dios. Y si Dios está con nosotros, está con nuestra nación, todo va a estar bien. Amén. ¿Usted lo cree o no? Así que no permita esas voces, no sea multiplicador de esas noticias, sino conviértase en alguien que desea establecer el reino de Dios en esta nación que amamos, en cada ciudad, en una casa, en una célula. Vaya y establezca el reino de Dios. Yo amo las células. Las células es la mejor estrategia de Dios para entrar en un lugar donde el enemigo ni se espera y haya alguien que represente el reino de Dios y ministre su palabra con su unción, salvando almas. Es increíble que usted y yo somos parte de esa estrategia que nació en una célula, y hoy usted está en este lugar. Pero ahora tenemos que extender el reino de Dios a los demás. Amén. Vamos a orar. Levante su voz y sus manos al cielo y dile: Señor, gracias porque tú me has trasladado. Estoy aquí porque tuviste misericordia de mí. Estamos aquí, Señor, porque en algún momento pertenecimos, fuimos hijos de desobediencia. En algún momento fuimos hijos de ira, Padre, pero tú nos has trasladado. Dilo bien fuerte, confiésalo: me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Has trasladado mi casa, mi familia, mi matrimonio. Hoy, Señor, lo creo, aún más lo creo, que mi vida está en el reino de Dios. Vivo bajo ese reino, vivo bajo esa naturaleza. El reino de Dios gobierna mi vida, gobierna mi iglesia, gobierna mi nación. Levante su voz, no le escucho, iglesia, sus manos. Dile: Señor, hoy establecemos tu reino en este lugar. Establecemos tu reino en este lugar. Establecemos tu reino en nuestra nación por medio de la sangre de Jesús.
y confesamos que por la sangre de Jesús he sido redimido. Dilo bien fuerte: he sido redimido del poder del enemigo. Satanás ya no tiene nada en mí, porque habito bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué tal si lo confesamos una vez más, pero con Colombia? Díganle: y por la sangre de Jesús, que lo escuche todo Colombia, y por la sangre de Jesús, Colombia ha sido redimida del poder del enemigo. Satanás ya no tiene nada en ella, porque habita bajo el abrigo del Altísimo. Denle el mejor aplauso y un grito de júbilo. Aplauda al Señor.